Iglesia Peregrina, un programa más. Bienvenido. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Iglesia Peregrina presente, lo que la arquidiócesis con la liturgia arquidiocesana presenta el subsidio cuaresmal. Te vamos a presentar varios temas. Espero que estés atento. Iglesia Peregrina. Estamos aquí en el Seminario Metropolitano. Estamos con la presencia del padre Osmar Fleitas, que es el representante, él es el asesor de la liturgia aquí en la arquidiócesis. Y hoy se está presentando todo lo que es subsidio y fiestas patronales. ¿Cómo está, padre Osmar? Muy bien, gracias a Dios. Felicitaciones, porque esto sí que es producto de un trabajo, un arduo trabajo. Sí, efectivamente, sí. Bueno, son materiales que, como dice su nombre, son subsidios, son ayudas que queremos brindar a las comunidades parroquiales, a las comunidades de las capillas, para celebrar mejor la liturgia, ¿no? En primer lugar, tenemos estos materiales de las fiestas patronales, que seguramente ya la gente conoce. Son dos folletos. Un folleto hace referencia a los guiones litúrgicos, es decir, a las moniciones en las diversas partes de la misa. Y el otro material son las lecturas que corresponden a los temas de predicación del novenario, ¿no? Evidentemente que hay también algunas indicaciones que hay que seguir en el sentido de respetar los textos de los domingos y de algunas solemnidades que tengan sus lecturas propias, ¿no? Pero es un material que siempre ayuda muchísimo para que la gente pueda celebrar dignamente su novenario y fiestas patronales, ¿no? Qué bueno, padre. Y luego tenemos este material que estamos presentando ahora, que es el subsidio para este tiempo que se acerca de Cuaresma y Pascua. Sabemos nosotros que son como tiempos fuertes y tiempos en que en la liturgia de modo muy particular la gente se acerca y quiere vivir de modo más intenso su espíritu, digamos su vida litúrgica, su vida de comunión, y entonces también brindamos este material, estos subsidios, ¿no? Que, como decimos siempre, son sugerencias. Por supuesto que las comunidades parroquiales, la comunidad de las capillas, si quieren adaptar estos materiales a su propia realidad, lo pueden hacer. Digamos, no es que sí o sí hay que aplicar a sí mismo como está. Pero, digamos, lo hemos trabajado bastante bien. Yo creo que en realidad mucha gente prefiere, digamos, llevar en cuenta las indicaciones que tenemos aquí antes que crear cosas nuevas, ¿verdad? Pero, evidentemente que está la libertad de las comunidades, ¿no? Y bueno, nosotros siempre con esta tarea, con esta misión evangelizadora de hacer que la gente pueda celebrar con mayor, digamos, conciencia, con mayor fervor también la Eucaristía, pues ahí nos sentimos ya contentos por cumplir con esa tarea. Así que estamos aguardando a las personas para que podamos comenzar nuestra presentación. Qué bueno, queremos felicitarle también, padre, por el trabajo, por esa entrega, porque realmente esto es lo que realmente nos impulsa, ¿verdad? Lo que nos llena, porque aquí hay mensajes claros de lo que es el lema, ¿verdad? Del bien común. Acá está totalmente lo que es aquí las directivas de nuestra iglesia, de lo que es de la última carta pastoral. Por lo tanto, yo creo que amerita realmente que hagamos como está acá, porque es lo correcto, ¿verdad?
Así mismo, sí. Bueno, y esperemos que las comunidades puedan aprovechar. Y bueno, siempre estamos abiertos también a sugerencias. De pronto, alguien puede sugerirnos alguna cosa interesante para los próximos materiales. Así que es cuestión de acercarse nada más al Departamento Arquidiocesano de Liturgia. Qué bueno. Una bendición especial entonces para todos los que nos están viendo, Padre. Claro que sí, con mucho gusto. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. Quiero buscar tu rostro en aquellos que sufren dolor, descubrir tu presencia en los que siguen tu voz, ver en el pobre a mi Señor. Es el reino de aquel que pone su vida en manos del Señor. El que siempre perdona, el que sí se olvidó, danos tu espíritu, transformados. Cristo quiero sentir la gran alegría de poder seguir contigo hasta la Bien, vamos ahora entonces a la Pascua, ¿sí? Nosotros sabemos que la Pascua comienza con la vigilia pascual, la vigilia de las vigilias, la celebración de las celebraciones, la más importante de todas las celebraciones del año, ¿verdad? Entonces, nuestro lema es, no está aquí porque ha resucitado. Ustedes saben que esa es una celebración un poco extensa, que tiene 4 momentos: el momento del lucernario o liturgia de la luz, la liturgia de la palabra de Dios, que es muy rica, ¿verdad?, en mucha diversidad de textos. Tenemos la liturgia del bautismo
y la liturgia eucarística propiamente. Pidan a su sacerdote que haya bautismo en la vigilia pascual. Que haya bautismo en la vigilia pascual, porque es el día propio de los bautismos, ¿verdad? Pero que basta con que un niño o una niña sea bautizado o bautizada, entonces para dar más vivencia, digamos, a ese momento, ¿no? Liturgia del bautismo, ¿no? Bueno, no está aquí, ha resucitado, de hecho es lo que los ángeles dijeron a las mujeres cuando fueron muy temprano al sepulcro para completar con el cuerpo de Jesús lo que se hacía normalmente con los difuntos. Ahí nosotros tenemos el elemento en el rincón, flores en la cruz. Esa misma cruz que nosotros utilizamos en Cuaresma, vamos a utilizar en Pascua, solo que adornada con flores. Conviene que sean flores naturales, pero de no ser posible, puede utilizarse flores artificiales mezcladas con follaje natural. Hoy no hay procesión con el signo, las flores ya deben estar puestas sobre la cruz antes de la celebración. Y está ahí la munición entonces para destacar ese momento. Bueno, la vigilia pascual, ustedes saben, tiene su propio dinamismo, es una liturgia muy hermosa, muy linda. Ojalá que las comunidades puedan prepararse bien, los coros parroquiales también, con cantos apropiados. ¿Por qué? Porque es la celebración más importante del año. Domingo de Resurrección. Al día siguiente, Él debía resucitar de entre los muertos. Y, por supuesto, que continúa con ese mismo signo de las flores en la cruz, ¿verdad? Porque es ese primer domingo de Pascua. El segundo domingo de Pascua es el domingo de la misericordia divina. Felices los que creen sin haber visto. Son palabras de Jesús dirigidas a los apóstoles en aquella ocasión en que Tomás mete la mano en el costado de Jesús. No seas incrédulo sino creyente, felices los que creen sin haber visto. ¿Sí? Entonces, para ese segundo domingo de Pascua, el elemento en el rincón, cintas de la misericordia. Colores, blanco y rojo. Exacto, sí. Entonces ahí está también la munición para ese momento, ¿sí? Tenemos ahí. También normalmente hay alguna misa particular de entre todas las misas de ese domingo, una misa especial, digamos, de la Divina Misericordia. Si hay apostolado de la Divina Misericordia en sus parroquias, normalmente hacen una misa mucho más participada, con más elementos, etcétera, ¿no? Tiene como sus signos particulares, ¿no? Esa procesión que hacen con todos los signos del apostolado, ¿sí? Tercer domingo de Pascua, lo reconocieron al partir el pan. Es el evangelio de los discípulos de Emaús, ¿sí? Y el elemento en el rincón es una canasta con panes. Una canasta con panes. ¿Bien? El cuarto domingo de Pascua, yo soy la puerta de las ovejas. El elemento en el rincón, cayado de pastor y ovejas. Puede utilizarse las ovejas del pesebre, siempre que éstas tengan el tamaño suficiente para ser vistas desde cierta distancia. Si alguien tiene una oveja viva, también podría, pero un poco difícil, que se quede ahí durante varias semanas. Quinto domingo de Pascua, yo soy el camino, la verdad y la vida. Son palabras de Jesús en el Evangelio. Elemento en el rincón, Jesús es el camino, un pequeño camino frente a la cruz, en el piso, hecho con telas o cartulinas,
sandalias o huellas sobre este camino, Jesús es la verdad, un atril con la Biblia abierta, Jesús es la vida, una planta verde o un arreglo de flores. Todo eso lo tenemos allí. Luego, el sexto domingo de Pascua, el lema: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y el elemento en el rincón: tablas de la ley y un corazón. Las dos tablas de la alianza y el corazón. Luego viene la ascensión del Señor. El lema es: lo hizo sentar a su derecha en el cielo. La segunda lectura de ese día. Y el elemento en el rincón: nubes y resplandor. Encima de la cruz, colocar las figuras de algunas nubes y resplandores saliendo de las mismas. ¿Sí? Bueno, ahí está. Está un poquito tapado nomás con la sombra de la cruz, pero pueden ver perfectamente eso. ¿Sí? Las nubes, si quieren hacer unas nubes con algodón y toda esa cuestión, eso ya, si por ahí tienen alguna maestra de inicial, espectacular, saben hacer muchas cosas lindas. Luego tenemos el último domingo de Pascua, que es Pentecostés. Vigilia y día. Son dos misas, guiones distintos, ¿no? Una cosa es la vigilia, con sus textos propios, y la misa del día. ¿Sí? La vigilia, normalmente a veces las catequesis de confirmación o los grupos carismáticos y demás suelen preparar muy linda misa, y después de la misa incluso hacen una vigilia, ¿verdad? Esta misa en realidad está puesta como una vigilia con mayor abundancia de lecturas. No tantas lecturas como en la vigilia pascual, pero con más lecturas que las normales. Y es, por decirlo así, la segunda vigilia importante. ¿Sí? Entonces sería bueno que la gente sepa que cuando vienen a ese sábado de Pentecostés, de la vigilia de Pentecostés, van a tardar un poquito más en la misa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es una vigilia. ¿Verdad? Y en ese día entonces el elemento en el rincón, la paloma y las llamas de fuego. ¿Sí? Suele hacerse también, yo por lo menos siempre hago como una especie de catequesis, también al modo del Jueves Santo, así como se traen los óleos, se traen los símbolos del Espíritu, ¿sí? Que se encuentran en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ustedes ven ese creo en el Espíritu Santo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, y ahí están los símbolos del Espíritu, ¿sí? Agua, luz, fuego, la mano de Dios, el sello, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esas son sugerencias, no están aquí, pero yo sé que alguno habrá visto ya también eso en algún lugar, ¿verdad? Bien, con Pentecostés nosotros concluimos el tiempo de la Pascua y todo el ciclo pascual, ¿verdad? Cuaresma y Pascua, ¿sí? Pero también ustedes saben que nosotros solemos proponerles algunas moniciones para las solemnidades ya del tiempo ordinario. La primera de esas solemnidad es Santísima Trinidad. Al Padre, por el Hijo, en el Espíritu. Ahí ya no tenemos ningún rincón, ¿eh? Nada más que el lema, si ustedes quieren poner. La segunda solemnidad, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Corpus Christi. El que coma de este pan vivirá eternamente. En esa solemnidad de Corpus Christi tenemos que hacer por lo menos en una de las misas una procesión con el Santísimo, ¿sí? Y en este caso sí se usa la custodia para la procesión. El Jueves Santo
se usa el píxide o el copón, no se usa la custodia, ¿sí? Es lo que dice el misal. Y la tercera solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Él nos amó primero. ¿Sí? Bien, para estas solemnidades y algunas fiestas hay algunas oraciones que están enriquecidas con indulgencias. Por ejemplo, en este día del Sagrado Corazón de Jesús está el acto de reparación, que está enriquecida con indulgencia plenaria. ¿Sí? Entonces sería interesante que se pueda aprovechar estas facilidades que nos da la Iglesia para obtener estas gracias. ¿Sí? También en Corpus Christi tenemos el Tantum Ergo. Y en Pentecostés tenemos el Veni Creator, ¿sí? Que están también enriquecida con indulgencia plenaria. Unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Ñande Yara Ñe'e TV, el primer canal católico del país, te invita a compartir un encuentro especial donde la fe, la fraternidad y el buen sabor se unen. Gran Festival de Pastas, juntos por la evangelización. Viernes 27 de febrero, desde las 12 horas, en el Restaurant Real Peatonal del Luque. Un almuerzo para compartir en familia, colaborar con la misión evangelizadora y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad cristiana. Porque cuando compartimos la mesa, también compartimos amor, fe y esperanza. Adhesiones e informes a estos números del WhatsApp. Ñande Yara Ñe'e TV, comunicando la fe, alimentando el alma.
todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Amigos de Iglesia Peregrina, me encuentro con el que fue el coordinador, Javier Mesa, el coordinador de esta presentación del, ¿cómo se dice? Del subsidio litúrgico, ¿verdad? Javier, ¿me puedes decir cómo se prepararon para este material? Sí, bueno, como vieron, este es un trabajo de varias personas. En este caso, este año vinieron unas compañeras de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y de María a presentar, a ayudar el visual, porque una cosa es ver en el papel el visual y otra cosa es tratar de presentarlo literalmente, ¿verdad? Y porque eso es lo que habla. O sea, sí o sí, en las parroquias debemos tener un rincón litúrgico para cada tiempo, ¿verdad? Sí. En este caso, Cuaresma, Pascua. Y también hacemos Adviento. Aparte de eso, hacemos los materiales para fiestas patronales, todos los subsidios. Entonces eso en toda la arquidiócesis, es más, prácticamente en toda la república se usan estos materiales. Y la verdad es que este departamento funciona mucho. Yo soy el coordinador, pero tengo unas otras compañeras que son de diferentes parroquias, de distintas comunidades, quienes nos colaboran para preparar los subsidios. O sea, ese material que se vende, que ya está todo listo, en realidad la imprenta es una cosa y la preparación, ¿verdad? El contenido, sí, nosotros hacemos aquí. Con el asesor, nuestro, el padre Osmar, ¿verdad? Él hace muchísimos años que nos ayuda con la orientación de ellos, pero después ya, por supuesto, tenemos ya años de práctica haciendo este trabajo. Y la verdad que es mucha satisfacción porque todo el mundo usa, y es una necesidad. Sí o sí, por eso hacemos este lanzamiento. Porque, como le digo, vendemos el material, pero uno cuando mira el material, como que es difícil de ubicarse. Claro, de entender los símbolos también. Los símbolos, sí. Que nos explicaron recién. Sí. Entonces, esta vez, por ejemplo, a veces usamos letras, ¿verdad? Ahora literalmente usamos objetos, sí, para que se pueda entender. Entonces la gente cuando va a la misa, lo primero que hace es mirar. Claro. Entonces quien preside la celebración, le es fácil contextualizar a la gente. Y explicar así de qué trata. Sí. De eso se trata. Y ya hace muchísimos años que estamos en esto. Qué genial, señor Javier. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir y vieron que estaban transmitiendo. Sí, sí, sí. Entonces va a llegar a muchas comunidades esto. Así mismo, esa es nuestra misión. Muchísimas gracias, señor. Gracias a ustedes. Gracias. Por venir. Me encuentro con Diana. Diana, ¿qué tal? Las señoras hermosas también, ¿qué tal? Me estuvieron diciendo que estuvieron ayudando con la colocación de los símbolos, ¿verdad? Sí. La verdad que para nosotros fue un gran desafío, ¿verdad? Haber recibido de arriba, en realidad, porque hacemos por gusto y porque estamos trabajando también en la parroquia Sagrados Corazones. Y bueno, fue un súper desafío para nosotros buscar cada elemento. Y esta vez nos gustó realmente porque años anteriores era como una imagen que nos costaba encontrarle el sentido, ¿verdad? Y esta vez al ser más tangible, digamos, da más gusto. A ver, Diana, ¿me puedes decir cómo pueden aplicar eso otras personas también en su comunidad, en su parroquia? ¿Cómo podrían ayudar esto? Sí, en el librito de apoyo que tienen, que nos dan, ¿verdad? Que nos proveen, ahí pueden escanear el código QR, que están todas las imágenes, pueden poner las nubes, pueden hacer de goma eva, pueden hacer con algodón pintado, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Acá Carolina, por ejemplo, el camino, ella se pintó los pies y puso sí, un cartón para dar idea claramente un cartón, ¿verdad? Y con una pintura marrón que es artesanato, pintan y hacen las huellas y eso es más divertido, ¿verdad? Y es como más significativo también, ¿verdad? De todas maneras, en el material también tenemos unas huellas que puedes imprimir, utilizar sin problema, ¿verdad? O sea, que te dan materiales para hacer, ¿verdad? Después están las tablas del mandamiento también, ¿verdad? Que es súper lindo, podemos hacer en isopor, imprimir, pegar, o sea,
Yo creo que está bueno. Yo creo que la gente más se complica ahí con el dibujo del cactus nada más, ¿verdad? Porque eso es lo que hace un poquito difícil de conseguir. Ese nos costó, es más, nuestro cactus es un poquito más grande de lo que tiene que ser, pero bueno, la idea estuvo, ¿verdad? Es un cactus natural que encontramos, pero se puede hacer perfectamente bien también de materiales ahí, ¿verdad? Así, es ya la creatividad de cada uno. La creatividad de cada uno, así mismo. Qué genial, está muy lindo, muchísimas gracias, en A serio. ustedes. ¿Algún mensaje que quieran dejar también? Y que compartan en familia y que estén en la parroquia trabajando activamente, porque es lindo esto. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. A vos. Gracias. Dale. Una vez más, concluyendo nuestro programa Iglesia Peregrina, presente siempre en la vida de la iglesia, en el caminar, peregrinando todos juntos. Hemos vivido realmente momentos especiales donde el marco, ¿verdad?, de todo lo que es el lema de este año, el bien común, el subsidio, tanta gente, tantos liturgistas presentes, tantas personas involucradas. Y entonces, muy contenta de transmitir lo que es el sentido de pertenencia. Muchas gracias. Vamos a orar la oración del bien común. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, fuente y origen de todo bien, te damos gracias, porque en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos has bendecido con toda clase de bienes. Ayúdanos a promover el bien común, a impulsar una educación y salud integral, a garantizar tierra, techo y trabajo para todos, a ser constructores de una sociedad justa y fraterna, para que, inspirados por tu Espíritu Santo, asiduos a la fracción del pan y a la enseñanza de los apóstoles, seamos reconocidos como verdaderos discípulos de tu Hijo, viviendo el mandamiento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos.